Muy buenos días a todos. A todos los presentes le doy la más cordial bienvenida y espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Rocío Córdoba, Pricing Members en Naupers Panamá, y el día de hoy tengo el placer de dirigirme hacia ustedes en calidad de moderadora de este panel virtual con el tema Disrupción Digital para las cadenas de suministros de Panamá como hub logístico de las Américas, quien organiza Naupers Panamá. El objetivo principal de este evento es conocer cuál es la postura actual de las entidades gubernamentales y privadas en cuanto a la apertura a nuevas iniciativas digitales que procurarán entregar mucha más eficiencia a las cadenas de suministros de Panamá y mejorar su posición actual como hub logístico de talla mundial. Dicho esto, el día de hoy nos acompañan dos especialistas del sector que se han involucrado en iniciativas en temas de digitalización que apoyen al desarrollo del hub panameño. Hoy nos acompaña Michael Chen, presidente de la Cámara de Comercio, Agricultura e Industrias de Colón, quien es egresado de University of Southern California, Marshall School of Business en Los Ángeles, California, en donde hizo sus estudios profesionales en la rama de Administración de Empresas y Emprendimiento. Lidera al grupo Vanidades, grupo empresarial de tiendas por departamentos más antiguos de la provincia de Colón. Fue electo como el presidente más joven de la Cámara de Comercio más antigua de la República de Panamá. Bienvenido, presidente Michael Chen. Además, contamos con la participación del doctor Jorge Barnett, director general del Centro de Innovación e Investigaciones Logísticas Georgia Tech en Panamá, quien actualmente lidera proyectos locales y regionales relacionados con el avance de la logística y transporte, transformación digital, desempeño de clústeres, diseño de cadenas de suministros y redes de distribución e innovación en procesos. Ha mantenido una trayectoria profesional internacional que incluye actividades profesionales y académicas en España, Argentina, México y Panamá. Es egresado de la Universidad Tecnológica de Panamá, Georgia Institute of Technology y el MIT Zaragoza International Logistics Program en España. Bienvenido, doctor Jorge Barnett. Es un placer poder contar con su participación el día de hoy en el panel virtual Disrupción Digital para las cadenas de suministro de Panamá como hub logístico de las Américas. Potencial de Panamá como hub logístico. El hub logístico panameño se ha posicionado como uno de los más importantes de la región, gracias a su posicionamiento geoestratégico y activos logísticos como el Canal de Panamá, sus aeropuertos, parques logísticos, puertos y ferrocarril. Sin embargo, así como en otras regiones, la reciente crisis sanitaria aceleró el cambio hacia la transformación digital para el sector logístico debido a ser un factor clave en el camino a la recuperación económica post-pandemia, por lo que ha sido indispensable incorporar herramientas tecnológicas y digitales para agilizar y brindar un funcionamiento mucho más eficiente en las actividades para este sector. Vamos a iniciar con algunas preguntas para nuestros panelistas del día de hoy. ¿Qué hace Panamá tan especial? ¿Qué ventajas competitivas posee el hub frente a otros de la región? Siendo uno de los activos logísticos más importantes para Panamá como hub logístico, presidente Chen, ¿qué beneficios representa la zona libre de Colón para el resto del comercio exterior? ¿Qué tal? Buenos días a todas las personas que nos ven y nos escuchan el día de hoy. Es un grato honor poder compartir con todos ustedes para compartirles un poquito más acerca de Panamá, acerca de la provincia de Colón y qué es lo que podemos hacer y qué es lo que podemos ofrecer a nuestra región para hacerla mucho más competitiva y engrandecerla. Recordemos que 6% del comercio mundial pasa por el Canal de Panamá y 66% del Canal de Panamá está ubicada en la provincia de Colón. Dicho esto, cuando me hacen la pregunta de realmente qué ofrece Panamá o qué ofrece Colón y qué nos hace diferente del resto de la región, primero es su posición geográfica, obviamente, pero segundo es su gente. Obviamente somos un país logístico
Pero, ¿qué hace ese país logístico y competitivo? La calidad de personas que tenemos, el servicio que ofrecemos. Entonces, eso es lo primordial. Obviamente hay empresas y hay iniciativas que complementan a la posición geográfica y a las personas, pero eso es lo más especial. Lo segundo, quiero compartir un poquito con ustedes, un poquito de la historia para que entiendan cuáles son esos complementos que hacen de Panamá ese lugar tan especial para invertir y aparte de esto, para quedarse y utilizar nuestra plataforma logística. En 1919, la Cámara que represento, la Cámara de Comercio de Colón, tiene una idea de crear y utilizar nuestra posición para crear un área especial o una zona libre para poder utilizar a la provincia de Colón como un warehouse gigante para toda la mercancía que pasa al Caribe, a Centroamérica y a Sudamérica. Es por eso que se decidió crear un proyecto llamado Zona Libre de Colón. Y no fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial que el gobierno panameño decide apostar por una zona libre y apuesta al proyecto de la Cámara de Comercio de Colón para crear la zona libre más grande de las Américas. Entonces, combinando la creatividad, la innovación y esas ideas diferentes, se crea la zona libre de Colón. Y son estas cosas que nos hacen tan especiales, nuestra gente, nuestra creatividad y aparte de esto, el tipo de servicio que podemos ofrecer. Y para compartir y finalizar esta pregunta, yo quería compartir de que yo no soy un experto en materia logística, no soy un experto en servicios de 1PL, 2PL o 3PL, pero lo que sí sé y lo que sí valoro es el increíble potencial que tiene mi país y que tiene mi provincia para poder salir adelante. El Canal de Panamá, tantas cosas que nos hacen grandes, el ferrocarril, el primer ferrocarril interoceánico de las Américas, todas estas cosas combinadas hacen un gran sancocho y una mezcolanza de cosas brillantes que nos catapultan para ese país de servicio en conjunto con la gente. Y así es como te respondo, Rocío, qué nos hace tan especial y tan competitivos y qué nos diferencia para poder salir adelante. Valoramos muchísimo su gestión, presidente Chet, en la zona libre de Colón. Doctor Barnett, bienvenido. ¿Sigue siendo nuestra posición geoestratégica considerada una ventaja competitiva? Buenos días, Rocío. Sí, y bienvenidos a todos. La posición de Panamá siempre ha sido un elemento clave y diferenciador con respecto a los demás países de la región. Me atrevo a decir que del mundo, ¿no? Porque son contados los sitios en este planeta que son como anclas, imanes de flujo comercial por temas de posición geográfica. O sea, hay muchos países cercanos a nosotros y aún así la posición de Panamá es increíblemente privilegiada. La presencia del canal de por sí es un elemento diferenciador. Y vamos a ser sinceros, lo que hemos construido alrededor, entonces sí, diría que sigue siéndolo, siempre lo va a ser. Más importante en sí que la posición geográfica es cómo el país toma provecho de la misma para ofrecer servicios competitivos, porque la ventaja competitiva es una de estas cosas que nos gusta hablar de eso como que fuera algo permanente, fuera un hecho, pero lo es hasta el punto que el mundo no cambia. Y la realidad es de que el mundo ha ido cambiando, ha ido evolucionando, ha ido mejorando la tecnología, se han ido creando nuevas oportunidades de negocio, modos más rápidos de transporte. Y Panamá sigue siendo un punto vital para el comercio. Es un choke point, como le dicen, ¿no? Uno de estos puntos de embotellamiento de carga, así como Suez, así como el estrecho de Malaca está Panamá. Pero aparte de eso, es un punto de enlace. O sea, no podemos verlo solamente como que, bueno, este es un sitio delgado por donde tienen que pasar los barcos, sino es un punto de enlace, es un eje de conexión norte-sur, es un eje de conexión terrestre, una puerta terrestre hacia Centroamérica. Es también, o sea, tenemos una serie de activos que nos permiten aprovechar esa posición geográfica importante. O sea, Panamá por su posición, una de esas cosas que son bien random, pero Panamá por su posición geográfica puede llegar a todas las ciudades grandes de todo el hemisferio occidental en menos de 7, 8 horas en avión, lo que significa que ni siquiera necesitas uno de estos aviones white body para llegar a estos lugares, ¿no? Con un avión
que vemos normalmente aquí en el aeropuerto. Con eso podemos llegar prácticamente a cualquier metrópolis del continente y eso abre un sinnúmero de posibilidades para carga, para negocios, para ventas, para establecimiento de oficinas aquí. Entonces Panamá siempre ha sido clave, pero a pesar de que la tecnología y el mundo ha ido cambiando, nosotros tenemos una serie de atributos que hacen que sigamos siendo atractivos. Lo importante es que sepamos construir sobre eso más y más eficientes, servicios eficientes. De lo contrario, pues esa ventaja se va reduciendo. Muy importante, doctor Barnett, lo que menciona, la eficiencia de nuestros servicios. Consulta para ambos. ¿Hubo un antes y un después entre las prioridades del gobierno y el sector privado para potenciar el hub durante la crisis sanitaria del COVID-19? Presidente Chen. Claro que sí, esto es algo sumamente importante. Antes todo era un poco más, desde el punto de vista del sector privado, todo era muy tradicional. Es más, hemos visto cómo se ha hecho una transición de los constantes viajes de empresarios a los distintos países que proveen productos para la zona libre de Colón y a la República de Panamá. Antes se viajaba a China y a países productores, pero ahora, después de las restricciones del COVID-19, hemos visto el uso exacerbado de la tecnología y de cuáles son esos mecanismos como los catálogos, como el internet, como todas estas cosas importantes que hacen de que el negocio sea mucho más expedito. Quiero mencionar dos cosas muy importantes que se están haciendo desde el sector empresarial y del sector gubernamental para hacer que todo fluya un poco más rápido. Uno es una aduana más digital. Creo que todos estamos encaminados hacia dejar el papeleo y que ese papeleo sea más digital, en donde el gobierno de Panamá, en conjunto con la empresa privada, está ayudando para crear una plataforma tecnológica de comercio exterior llamada Porcel, que el plan macro es dejar todo ese documento, ese papeleo, y que podamos conectarnos todos en una misma plataforma. Otra de las cosas muy importantes es el operador económico autorizado o OEA, que ayuda a que el operador o el freight forwarder o los agentes de carga puedan conectarse mucho más rápido, pero siempre van a haber algunas trabas que podemos ir mejorando y los empresarios no le vemos una mayor utilidad a inscribirse a estos tipos de programas o iniciativas globales porque no vemos algunos privilegios de invertir dinero para pertenecer en estos programas. Entonces yo creo que tenemos que seguir con el trabajo en conjunto entre el gobierno, la empresa privada y los usuarios para que podamos hacer de manera mucho más expedita todo lo que está ocurriendo para poder llegarle mucho más rápido a ese cliente final que tanto necesita de los productos a nivel global. Perfecto. Doctor Barnett, su punto de vista para nosotros. Bueno, dando un poquito una perspectiva de lo que ha pasado del lado público en adición a lo que Michael nos ha compartido, creo que es muy importante decir que la pandemia nos cambió a todos, esta crisis nos cambió a todos de una u otra manera. Habían personas que ya estaban a bordo del tema del comercio electrónico, pero parece que de la noche a la mañana, incluso los que habían mostrado más resistencia tuvieron que brincar porque no quedaba otra. Y se puede decir que algo similar pasó en el mundo empresarial y en los sectores gubernamentales, no solamente en Panamá, sino en otras partes del mundo. O sea, no quedaba otra. Si la gente no puede ir a hacer los trámites, pues no quedaba otra que digitalizar. Si la gente no podía ir a tu tienda, pues no te quedaba otra que meterte al e-commerce a la fuerza. Entonces, de alguna manera, la crisis sanitaria provocó una pseudo transformación digital. Y digo pseudo porque luego vamos a hablar un poquito quizá del tema de digitalización y en realidad las cosas, una verdadera transformación sería algo permanente, ¿no? Pero en la práctica los seres humanos son un poco elásticos, las instituciones también. Entonces sí se dio un vuelco hacia digitalizar, más que todo por necesidad. El tema de que uno debe crear estabilidad en esos procesos. Hubo ciertos procesos que se agilizaron al inicio de la pandemia como un mecanismo de no detener el comercio,
En la medida que se fueron relajando las medidas, pues algunos de estos procesos, había un temor realista y ocurrió de que algunos de estos procesos volvieron gradualmente a ser como eran antes de la pandemia, pero las instituciones recapacitaron y algunas han ido volviendo a ponerlos en el plano digital que debió siempre ser. Entonces, digamos que esto nos sirvió como un piloto a presión. Normalmente tú haces un piloto relax en tu casa, voy a hacer un piloto, un prototipo, a ver cómo funciona. Acá fue de que no, tienes que hacerlo. Pero sí hubo una resistencia como humanos, como instituciones. Y por supuesto también tenemos que estar claros de que en una crisis, tanto lo que pasó al inicio de la pandemia, que fue más bien una crisis sanitaria, pero que ha ido evolucionando hacia una crisis económica y una crisis social, hay prioridades de inversión de las instituciones públicas que han ido variando. Entonces, si bien hubo una priorización al tema de digitalización, entiendo que muchas de estas iniciativas de digitalización fueron hacia el sector que salud, hacia ciertas facetas que permitían la interacción social con los sistemas gubernamentales, pero no todas fueron volcadas al sector logístico, por razones obvias, ¿no? Tienes mil cosas que hacer, solamente tienes dinero, recursos, gente para unas cuantas. Pero creo que sí es muy importante que el sector logístico no salga de la lista de prioridades, porque al final el sector logístico nutre de insumos a los demás sectores primarios y secundarios del país, permite a los sectores primarios y secundarios también exportar productos a otras latitudes y fortalece el negocio y el empleo relacionado a nuestros servicios de tránsito, transbordo y comercio exterior, zona libre y demás. O sea que no podemos descuidar el sector logístico porque hay otras prioridades. El sector logístico tiene que ser una de nuestras prioridades siempre porque es lo que permite que tengamos recursos para las otras cosas que tenemos que hacer. Entonces, sí, se puede decir que hubo un punto de quiebre donde nos volcamos a la digitalización, pero lo importante es que no hagamos como un resorte y volvamos al punto original, que es lo que a veces pasa en estas cosas, ¿no? A veces las empresas, me meto en e-commerce y después se acabó la pandemia, bueno, de vuelta al retail normal. No, tienes que seguir empujando tu canal digital, porque hay un negocio ahí. Y ese es el temor sería más que todo con los gobiernos, no solamente Panamá, sino en América Latina, por ejemplo, volver por la inercia de vuelta donde estábamos antes, que no es un mal lugar, pero no es el ideal, porque el mundo sigue cambiando. Muy bien, gracias, doctor Barnett. De hecho, me amplió bastante la siguiente pregunta que tenía para ustedes. Entonces, le doy la oportunidad al presidente Chen. ¿De qué manera considera usted que Panamá, como hub logístico, ha sido resiliente frente a la crisis sanitaria? Muchas gracias por la pregunta, Rocío. Quería compartir con ustedes un poquito más de esta palabra que tiene tanto significado para mí, que es la palabra resiliencia. Y cuando nosotros buscamos qué significa resiliencia, yo creo que es esa capacidad de recuperarnos, de cómo pararnos cuando nos caemos. Y tal como dijo el doctor Barnett, siento de que esta pandemia trajo muchas cosas negativas, obviamente, pero también trajo cosas positivas, porque nos forzó y nos empujó a hacer cosas que no estábamos acostumbrados a hacer y nos forzó a hacer las cosas de una manera diferente. Y en el mundo globalizado que vivimos, la gente ya no compra productos nada más. Ahora la gente quiere la experiencia asociada a esos productos, quiere algo diferente, quiere realmente buscar eso que nos diferencia en país, en productos, en servicios, en tantas cosas. Entonces yo quería compartir un poquito de algunas cifras para que ustedes vean cómo hemos migrado de las cifras del COVID-19, prepandemia y post-pandemia. En el 2020, el movimiento comercial de la zona libre de Colón fue de 14.000 millones de dólares. En el 2021, subimos 4.000 millones de dólares más, o sea, 18.000 millones de dólares. O sea que algo está haciendo clic en la zona libre, en los puertos, en las empresas, para incrementar el movimiento comercial, y esto lo ha hecho la digitalización. Yo siento de que se ha creado ese mecanismo perfecto entre combinar el teletrabajo, la presencialidad, con ser más eficientes, más efectivos y utilizar todas las herramientas que nos ofrece la tecnología para llegar a ese cliente final.
para bajar costos, para que ese cliente no tenga que venir hasta la zona libre de Colón o no tenga que ir hacia China o hacia otros países que proveen, y de una manera mucho más rápida y eficiente que esos productos lleguen desde su origen hasta el destino final, hasta las casas de cada uno de los clientes. Otra de las cosas muy importantes que hemos estado viendo, de que los fletes han subido drásticamente y se están creando esos mecanismos para contrarrestar esos fletes y para que al final el producto llegue mucho más rápida y eficientemente al consumidor final. Yo siento de que no solamente veamos la pandemia como algo muy negativo, sino también ha abierto un abanico de muchas otras soluciones que han hecho que emprendimientos tal como Nowports pueda salir adelante y pueda llegar a ese cliente final. Muy bien, gracias a ambos. Potencial de Panamá como hub logístico y la digitalización en el sector logístico panameño. Para alcanzar el primer paso hacia la transformación digital, debemos pensar en primera instancia qué es la digitalización. La digitalización se entiende como el proceso de conversión de medios analógicos a digitales, como documentos e información, procesos y modelos de negocios. Vamos con otra preguntita para el doctor Barnett. ¿A qué se refieren con la digitalización a nivel gobierno y privado en la cadena de suministro? ¿Cuáles son las prioridades de digitalización a nivel gobierno en las cadenas de suministro? Bueno, esa es una pregunta bastante extensa en el sentido de que el sector logístico no es uno de estos sectores, o sea, sector no es una vertical, sino que es un sector muy transversal. Hay logística en el sector salud, hay logística en el sector agro. Entonces, en realidad, el sector logístico es un sector que da apoyo a todos los demás sectores de la economía, pero a la vez de por sí, para Panamá, por sí solo es un negocio, que es la diferencia que tenemos con algunos otros países donde la logística es solamente un sector que sirve en sí a los demás sectores. En Panamá tiene un doble papel. Sirve, pero también es de por sí un negocio que ofrecemos al mundo. Entonces, a nivel de digitalización, hay muchos niveles, hay muchas maneras en las cuales tú puedes digitalizar. Hay una manera típica que es solamente arrójale tecnología y la tecnología resuelve. Y eso no suele ser la forma más efectiva de digitalizar. Puedes estar digitalizando ineficiencia. Pero en la práctica, la digitalización conlleva una serie de fases, conlleva una revisión de los procesos, una simplificación de los procesos y luego entonces una digitalización de los procesos. Y la digitalización en sí conlleva otra serie de cosas dentro, ¿no? Una transformación de procesos, de procedimientos, por ejemplo, a veces cambios de normativas, leyes y demás. Entonces, a nivel de las prioridades de digitalización, puedo decir que el enfoque en los últimos años ha sido sustancialmente a lo que son iniciativas de integración, porque nuestra mayor, pues una de nuestras mayores deficiencias en general a nivel gubernamental, y normalmente no solo Panamá, sino que es un mal de todos los gobiernos, es que tenemos una cultura de silos. Cada institución opera como un silo independiente y entonces tienes problemas de interoperabilidad, de cómo intercambiar datos. Tienes usuarios que tienen que ir a 3 o 4 sistemas a escribir la misma información. Tienes procesos que son 99% digitales, pero ese 1% que no es digital es en toda la mitad del proceso y conlleva un proceso físico de ventanilla, que entonces te hace que toda la ganancia que hiciste en el resto del proceso se pierda en un punto intermedio. Entonces, en la práctica, muchas de las prioridades están enfocadas a interoperabilidad, integración, cosas que permiten el intercambio, habilitan el intercambio de datos entre diferentes sistemas, porque tenemos sistemas en algunas instituciones que funcionan bastante bien, sí, tienen margen de mejora en todo lugar, pero funcionan bastante bien. El problema es que no se hablan entre sí, y ese quizás ha sido una de las prioridades, ¿no? Porcel es un ejemplo de eso, pero también ha habido ciertas integraciones que se han dado a nivel, por ejemplo, de SIGA con el DMC electrónico de Zona Libre de Colón. Y eventualmente va a haber que hacer esto con las otras zonas económicas especiales porque es necesario de que todos los sistemas se comuniquen e intercambien los datos que requieren intercambiar, sea por razones normativas o por razones de facilitación de comercio o por razones de análisis de riesgo.
De lo contrario, estamos como trabajando el triple, ni siquiera el doble, estamos trabajando el triple porque cada institución entonces debe invertir para poder dar soporte a algo que bien podría comunicarse con otras cosas y facilitar el trabajo. Yo diría de que aparte de eso, la agilización de procesos de despacho en terminales portuarias fue una cosa que fue muy prioritaria en la pandemia y que sigue siendo prioritaria, porque al final ese es el punto de entrada de las mercancías. O sea, a veces perdemos de vista de que si bien es cierto, del 100% de mercancía que pasan por nuestro país, por los puertos panameños, hay un 90% que no se queda en Panamá, un 85-90% que no se queda en Panamá. Eso no significa que el 10-15% restante debe tener procesos deficientes. Por el contrario, debemos habilitar para que esos procesos sean ágiles también, porque esos son los insumos para que la zona libre, Panamá Pacífico, las zonas francas y todas las empresas de los sectores primario y secundario puedan tener los insumos que necesitan para poder trabajar. Entonces no podemos enfocarnos solamente en la dualidad, no podemos enfocarnos solamente en el negocio de transporte y tránsito, eso es muy importante, pero a la vez no podemos descuidar la parte local, porque la parte local en realidad también forma parte de la plataforma de servicios internacional que brindamos. Entonces sí, diría que el enfoque sería, la prioridad siempre ha sido tirada en estos últimos años a cómo hacer que estos sistemas hablen entre sí. Cada institución puede tener sus propias iniciativas de mejorar su sistema, pero de nada sirve que pongan el mejor sistema en cada institución si no se comunican entre sí, porque entonces al final lo que tenemos es un montón de pequeñas islas. Hay que poner los puentes entre las islas para que podamos movernos libremente, los datos puedan moverse libremente. Presidente Chen, ¿con qué acciones ha respondido el sector privado a las necesidades de digitalización en la cadena de suministros, viéndolo del lado de la zona libre de Colón como activo logístico? Yo quería complementar un poco la respuesta del doctor Barnett y combinarla con esta pregunta, porque al final, cuando uno lo ve desde un punto de vista comercial, uno ve cómo uno puede ser más eficiente. Hay muchas cosas y muchas iniciativas del gobierno que las vemos muy buenas, pero como dice el doctor Barnett, no se combinan entre sí. Y quiero mencionar y compartir dos propuestas que tenemos desde la empresa privada que quisiéramos que el gobierno pudiera prestarle atención, oído y mente para que realmente se haga una realidad y que podamos destacarnos como país logístico. Uno es una ventanilla única, a donde, como dice el doctor Barnett, todo se complemente, se compenetre y se mezcle para no estar haciendo dobles o triples funciones dentro de la empresa privada. Quiero poner un país como ejemplo. Quiero poner el país de Singapur, que tiene una ventanilla única que le hace la vida más fácil al usuario, al empresario y al mismo gobierno a través de una ventanilla única que facilita el negocio y los trámites en Asia, en donde cada ministerio o cada autoridad en conjunto con la empresa privada crearon esta ventanilla única a través de una asociación público-privada en donde todo se comunica y hay expertos de todas las ramas trabajando en conjunto para que ese inversionista o ese comerciante que viene a depositar su dinero o a utilizar la plataforma logística de Panamá pueda salir y entrar rápidamente. La eficiencia es clave en todo esto. Y otra de las cosas que quisiera mencionar de qué es lo que se puede hacer desde la empresa privada es el tema de beneficios. Ejemplo, hay iniciativas globales que son muy buenas, pero que también son muy costosas. Ejemplo, está el programa de el operador económico autorizado. ¿Qué significa esto? De que es un programa que tú te inscribes y para poder participar, tú tienes que adecuar tu empresa de acuerdo a los parámetros establecidos de este programa internacional como buenas prácticas, prácticas seguras, prácticas que eliminan las falencias o las cosas negativas del sistema logístico. Para tú pertenecer a este programa de operador económico autorizado, tú tienes que invertir una buena suma de dinero. Pero ¿qué es lo que vemos? De que no hay beneficios reales en los puertos aquí en Colón, no hay filas expeditas y no se percibe un beneficio para pertenecer a este programa. Yo creo que si el gobierno nacional en conjunto con los puertos crearan beneficios como ejemplo, cuando uno va a migración, uno tiene un Global Entry en Estados Unidos, que para tú poder pertenecer a ese programa,
tú tienes que aplicar y cumplir con ciertos requisitos. Pero si tú cumples con esos requisitos, tú tienes paso expedito. Lo mismo de algo que funciona con migración, pudiéramos trasladarlo al tema logístico. Imagínense en los puertos de Colón y en Panamá una fila expedita para los operadores económicos autorizados. Obviamente requiere una inversión, pero recordemos que tiempo es dinero y al final queremos todos ser mucho más eficientes y más rápidos. Eso es lo que se requiere. Dos iniciativas, ventanilla única y beneficios al mismo tiempo. Y con esto más o menos les doy algunas propuestas e iniciativas del sector privado que pudiéramos adoptar. Muy bien. Entendiendo que la digitalización trae consigo transparencia en cuanto a procesos de información, ¿qué retos existen en la actualidad que no permiten avanzar hacia esta transición digital? O preguntar por qué no todos lo están haciendo, doctor Barnett. Bueno, la transparencia es importante en cualquier sistema. En el sector logístico ya no es un deseo, es una necesidad. Los clientes demandan que haya visibilidad del proceso. Entonces tenemos varias dimensiones de transparencia de las que podríamos hablar. Está la transparencia del proceso en sí, que todos los actores que utilizan el proceso estén completamente claros de cómo funciona el proceso y que siempre es igual, que haya una consistencia, como una receta, ¿no? Si te dicen, esta es la receta de esto que te estás comiendo, ya tienes claro que es así, y confías que siempre es así. Entonces hay ese nivel de transparencia del proceso. Está el nivel de transparencia que te permite tener visibilidad, tiene un componente usualmente tecnológico. El primero no depende tanto de la tecnología, el primero es más que todo que las instituciones sean abiertas sobre cómo funciona el proceso. Y creo que en ambos casos hemos tenido retos totalmente diferentes. Seguimos teniendo algunos temas en cuanto a discrecionalidad, porque los procesos, no todos los procesos son completamente públicos, abiertos de cómo funciona. Entonces los usuarios a veces están confundidos de qué es lo que tienen que hacer. Y nosotros que trabajamos con el sector privado y con el sector público lo vemos bastante. O sea, hay confusión a veces de cómo interpretar algunas cosas y entonces queda en manos de los actores que están involucrados dentro del proceso. Entonces, la barrera ahí principalmente es institucional, ¿no? Como dije, hay instituciones que operan como silos y muchas veces lo que eso crea es que cada uno vigila su parte del proceso. Y tú como usuario visitas todas las partes del proceso, pero dependes de 10 o 15 instituciones en el camino y cada una te dice cómo se hace su parte, pero no te puede decir lo que hace la otra, porque no es su jurisdicción. Y en una empresa normalmente tú tendrías, en el caso de que tengas un proceso de negocio crítico, tendrías como un process manager, un administrador de proceso, no de producto, no de una vertical de negocio, un administrador de un proceso. En los gobiernos suele no haber eso, porque son estructuras normativas sumamente grandes y complejas. Entonces, ese tipo de transparencia, la principal barrera es la rigidez institucional y el hecho de que trabajan de manera muy independiente. La otra parte de la transparencia que va ligada a la visibilidad de dónde está tu carga, dónde está tu trámite, eso ha ido avanzando en la medida de que se han ido creando los sistemas tecnológicos que dan apoyo a esos procesos, ¿no? Desde los trámites más simples. En la pandemia, por ejemplo, a mí me tocó renovar mi licencia. Una cosa placentera poder renovar mi licencia en línea, no tuve que hacer casi nada, la recogí en la puerta de mi casa, fue una cosa, para mí, me impresionó, considerando, es una cosa tan simple, pero me impresionó lo ágil, lo rápido que puede ser, y yo podía saber cómo iba el proceso porque había una interacción entre tú y la entidad, la persona que administra el proceso, sobre cómo iba tu trámite, cuándo te lo iban a despachar, si ya estaba lista, si no estaba lista. Ese tipo de comunicación en estos tiempos estamos súper acostumbrados a tenerla, desde pedir comida hasta mil otras cosas. Sin embargo, en procesos logísticos todavía no tenemos ese nivel de visibilidad. Y ahí la barrera no me parece que es tanto institucional en sí, sino que los sistemas tecnológicos, como no todos se hablan entre sí, pues tú puedes monitorear un proceso desde fuera, pero para saber exactamente en qué paso van tus cosas, requieres que ese sistema se comunique con cada uno de los sistemas que forman parte del proceso y esa parte no se ha logrado completar todavía. Entonces, para mí son como dos dimensiones de transparencia totalmente diferentes. En ambas tenemos carencias. Mucho pasa por la voluntad de las instituciones involucradas, pero también por las capacidades que hemos tenido de integrar sistemas entre sí y permitir de que tú puedas hacer una especie de tracking de lo que está sucediendo.
Y esa es la mejor forma de garantizar que ofrezcan un servicio consistente. Si tú siempre tienes la misma receta para hacer algo, es mucho más fácil medir el servicio que estás dando en ese algo. Si el proceso tiene niveles de discrecionalidad o niveles de ambigüedad, es muy difícil saber qué servicio le damos a nuestros clientes. Así que diría que ese es el principal reto, son esos dos: rigidez institucional e interoperabilidad de sistemas. Muy interesante, doctor Barnett. Presidente Chen, ¿qué retos existen en la actualidad que nos permiten avanzar hacia esa transición digital? ¿Por qué no todos lo harían o lo están haciendo? ¿Cómo no? Hemos identificado 4 cosas muy básicas y esto complementa lo que dice el doctor Barnett. Miren, estudios dicen que 21 días se necesitan para que algo se haga costumbre y 66 para que algo se haga un hábito. Entonces, hemos estado acostumbrados a hacer las cosas de la misma manera y cuando tratamos de cambiar algunos aspectos, es ahí a donde vienen las trabas y las dificultades. ¿Cuáles son esas 4 cosas? 1 es la burocracia, 2, como dice el doctor Barnett, la transparencia, 3 es la tecnología y 4 es la adaptabilidad. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo para rápidamente adaptarnos a las transiciones? Y yo siento que si ustedes combinan todo esto, el denominador común que tiene es la gente, que podemos tener el mejor hub logístico o la mejor plataforma, pero si no hay gente capacitada, si no hay gente que realmente está empujando para que esto salga adelante, no vamos a llegar a ningún lado. O sea que la mayor dificultad es cambiarle ese chip a las personas, a los usuarios, a los que proveemos servicios, a los que estamos todos los días aquí en Colombia y en Panamá tratando de hacerlo más competitivo para adaptarnos mucho más rápido a la corriente global para realmente hacer ese cambio que tanto necesitamos, Rocío. Muy bien. Por allí mismo, presidente Chen, ¿considera que debemos llegar a un nivel legislativo o regir leyes para subir el siguiente escalón en la digitalización del hub? Mi respuesta es sí y no. ¿Por qué? Porque solamente lo realmente bueno perdura a través del tiempo. ¿Por qué necesitamos leyes o empujar a las empresas o a las personas a seguir algo si el mundo es competitivo? Obviamente se necesitan algunos parámetros, se necesitan reglas claras y concisas para el comercio a nivel internacional. Pero yo siento que también hay que darle ese espacio a las empresas para que puedan desenvolverse y ser realmente competitivas, porque al final, tal como lo dije en la pregunta anterior, la persona debe estar en el medio y no se están haciendo esas adaptaciones que se necesitan. Y traigo a colación algo que me ha impactado tanto, que es el milagro económico de Japón, China y Corea del Sur. Después de la Segunda Guerra Mundial, pongo el tema de Japón, era un país que estaba completamente destrozado, un país que no podía salir adelante, pero ¿qué fue lo que pasó? El gobierno japonés, en conjunto con la empresa privada, se unieron y entendieron de que tenían que empoderar a la persona, a los micro, pequeños y medianos empresarios para poder buscar esas maneras creativas de salir adelante. Entonces, no dependamos de una incidencia legislativa o de los políticos. Yo siento que esta debe ser una iniciativa de la sociedad, de la empresa privada, de los usuarios, para realmente establecer esos mecanismos y obviamente que cuando tengamos una sola línea clara, entonces el gobierno ejecute y haga esas plataformas que se necesitan, pero en conjunto de una asociación público-privada para que podamos salir adelante. No esperemos tanto de los políticos ni de las acciones legislativas, sino más de las empresas y de lo que podemos hacer para mejorar. Cuénteme, doctor Barnett, ¿qué considera usted de regir leyes para la digitalización? Bueno, esto siempre es un arma de doble filo, ¿no? Muchas de las cosas que hemos visto en el sector, no solamente en el sector logístico, sino en otros sectores de nuestra economía, que a veces las leyes habilitan mecanismos, pero a las veces crean rigidez. Entonces, si vas a crear una ley, tiene que ser una ley que permita la flexibilidad a las instituciones de adoptar iniciativas de digitalización, pero que las dote, pero tienes que procurar de que las entidades sean dotadas de los recursos necesarios y las leyes en todo caso podrían ir encaminadas, si acaso, a crear
a adoptar ciertos niveles de estándares de calidad o ciertos niveles de obligar a interoperabilidad, obligar a adoptar ciertos estándares internos como país. Lo que no se puede hacer es, o sea, he visto textos de leyes donde simplemente dice, bueno, tienes que tener un sistema, tienes que hacer tal cosa. Eso realmente no te genera digitalización, solamente es un texto, no es algo binding, no es algo que realmente implica una fuerza de voluntad. Yo creo que al final todo esto pasa más por la gente que por los textos. Entonces, puedes poner leyes. ¿Cuántas leyes tenemos en este país que la gente simplemente las ve y no les hace caso, pero simplemente no les hallan el valor, no las entienden, no las entendemos como sociedad quizá? Entonces creo que más importante que eso es que haya una fuerza de voluntad a partir de las instituciones y de la gente que dirige las instituciones, pero también la gente que trabaja en las instituciones. Nos enfocamos mucho en los niveles más altos, pero en la práctica la gente que está ejecutando los procesos es la gente que está en los demás niveles de las organizaciones, tanto públicas como privadas. Y si no logramos, creo que la expresión que usó Michael fue muy importante, cambiar el chip. Pues las leyes son solamente una otra cosa más que puedes tirar al tapete como una herramienta, pero no va a ser la herramienta apropiada, no va a ser la herramienta que va a girar el mecanismo, porque en la práctica todo pasa porque las gentes, las personas y las instituciones decidan tomar los caminos hacia un mundo más digital. Hay infinidad de proyectos que se han querido comenzar en el sector público a lo largo de los años, que se quedan a mitad de camino. ¿Por qué? Fuerza de voluntad. Comienza una institución, otra institución no se quiere añadir al proyecto, o los comienza una persona X, cuando esa persona X ya no está en ese rol, entonces la persona que sigue dice ese proyecto no es mío y no lo continúa. Eso para mí es como tener una visión de gobierno y una visión de Estado. Debemos tener visión de Estado para estas cosas, porque la logística no es un negocio de gobierno, es un negocio de Estado, un negocio del país. Y debe perdurar más allá de administraciones, debe perdurar más allá de individuos. Entonces tiene que haber una visión y una fuerza de voluntad por parte de todos los actores, más que una ley que te obliga a hacerlo. Porque si te obliga a hacerlo y no está bien hecha, pues te va a obligar a hacerlo mal. Entonces al final quedamos en square one, quedamos en el mismo lugar que donde comenzamos. Así que ese sería mi punto de vista, ligeramente problemático por esta hora de la mañana, pero sí, ese es como mi punto de vista. La ley no sirve si no tienes la gente con las ganas de hacer las cosas bien. Así es, doctor Barnett. Muchas gracias. Oportunidades al digitalizar la cadena de suministro. Una cadena de suministro digital incluye distintas características como planificación integrada, visibilidad logística, almacenamiento inteligente, compras digitales y análisis predictivos. Otra pregunta que me gustaría dirigirle a ustedes. ¿Qué ventajas existen al digitalizar la cadena de suministro de Panamá como hub logístico? Presidente Chen, si nos ayuda. Ok, esta pregunta tiene dos respuestas. Uno, obviamente digitalizar abre el abanico de soluciones para ser más eficientes, para dar un propósito diferente, para ser mucho más competitivos. Y hay un estudio que establece de que la nueva tendencia ya no es contratar personas para estibar bultos, cargar bultos. No, eso todavía es necesario. Pero ahora el mundo está yendo hacia las personas que hacen coding o codificación, que crean plataformas tecnológicas. Siento que esto abre un abanico de muchas soluciones, de muchos startups, y pongo Nowports como ejemplo, considerado el unicornio, el nuevo unicornio en lo que es la cadena logística. Entonces son estas cosas que nos hacen y nos dan un propósito a nosotros como jóvenes para para emprender, para crear soluciones diferentes, outside the box, que nos dan ese propósito en la vida. Y segundo, yo quería hacerle una pregunta a todas las personas que nos ven y nos escuchan en la mañana de hoy. ¿De qué me vale tener la mejor plataforma tecnológica y digitalizar todo si las personas no vamos a ofrecer un servicio de excelencia? ¿O de qué me vale tener los mejores puertos? ¿O de qué me vale tener la mejor ciudad? Si nosotros como latinoamericanos, como panameños, no cuidamos de todas estas cosas. Tal como dice el doctor Barnett, nosotros debemos poner en el medio a las personas, a los empleados, a esos usuarios, a los emprendedores,
y en base a eso después trabajar. Porque ¿de qué me vale tener la mejor plataforma digital o la mejor plataforma en infraestructura con los mejores puertos si nosotros no vamos a ofrecer un servicio de excelencia y aplicarla con realmente esa competitividad que siempre nos ha caracterizado? Entonces yo siento que en este mundo globalizado, yo abogo por empresas o empresarios o gobiernos conscientes que no sea nada más de ofrecer un servicio, sino de que tu servicio o tu producto o lo que estás tratando de hacer dé un valor agregado a nuestro mundo para entonces cambiar la manera de cómo opera la logística, cómo opera tu empresa y cómo operan los gobiernos a nivel latinoamericano. Y siento de que esa es una gran oportunidad, la oportunidad de oro que tú y yo y todos los que nos escuchan tenemos para realmente hacer una diferencia en nuestro Panamá y en nuestro Latinoamérica. Así es, presidente Chen. Todos somos valores agregados. Doctor Barnett, cuénteme, ventajas. ¿Qué ventajas considera usted? Bueno, yo diría que hay dos cosas que me gustaría tocar. Una es que Panamá es un hub, como dije, con dualidad. Atendemos la parte interna, todo país necesita logística para agilizar los flujos internos, hacer llegar los productos al consumidor al costo correcto, al mejor costo posible. Y, por supuesto, el digitalizar la cadena de suministro, tanto a nivel de las empresas como a nivel gubernamental, permitiría reducir algunos costos que hasta cierto punto nos afectan como consumidores al final cuando adquirimos un producto. También estamos en un ambiente muy competitivo. Hay otros países que están tratando de ofrecer servicios de plataforma logística y la diferencia entre un país y otro para algunas entidades, la posición estratégica de Panamá es lo que hace que mucha gente siga operando desde Panamá, pero en la práctica hay gente que está tratando de ofrecer servicios a costos mucho más accesibles que nuestro país. Entonces, no podemos vivir solamente de la posición esa, sino que también debemos buscar mecanismos para reducir nuestros costos en los servicios que ofrecemos a los clientes. Y digitalización es uno de esos mecanismos, porque también hace que el proceso sea más fácil. No es solamente, hay costos directos del proceso, pero también hay un montón de costos que nosotros, por lo menos del lado gubernamental, a veces uno no lo percibe. Pero ese tiempo que las personas están en una fila, esos papeles, no es el papel lo que cuesta, es el imprimir el papel, ir a una ventanilla, eso es lo que cuesta. Yo fui al banco un montón de veces haciendo trámites para pagar un timbre de $1. O sea, el hecho de tener que pagar el timbre me cuesta más que $1 y estoy seguro que la contabilidad al interno del gobierno cuesta más que $1. Entonces no estoy seguro cuál es el valor del timbre del dólar en ese caso. ¿Qué realmente estamos haciendo? Entonces, el digitalizar ligado a una simplificación de procesos permite mejores costos a nuestros clientes, a nuestros usuarios y a nuestros ciudadanos, que entonces nos habilita para crecer en otras dimensiones, para expandir nuestros negocios. El otro elemento que creo que es importante es el elemento de evolución como país. No podemos quedarnos solamente en ofrecer un servicio logístico transaccional. Debemos ir escalando en el valor que añadimos a los productos y en el valor que añadimos en los servicios. Hace unos años veía un profesor de Holanda, Jean-François, él estaba dando una charla en México y mostraba una pirámide y decía que esa pirámide básicamente lo que describía eran los trabajos logísticos y decía, la pirámide es ancha abajo, hay muchos trabajos a nivel operativo, hay menos trabajos a nivel técnico y táctico y hay pocos trabajos a nivel de alta tecnología y gerencia y dirección, pero que el mundo digital lo que hace es que va invirtiendo la pirámide, automatiza procesos operativos y va creando más puestos en los niveles altos técnicos y tácticos de programación, desarrollo de software, inteligencia artificial, y luego demanda un montón de gente que dé sostenibilidad a estos sistemas que suelen ser puestos de muy alto perfil, que se pagan muy bien. Entonces él decía que desde la perspectiva holandesa, ellos veían cómo invertir esa pirámide. Ellos tenían que formar a la gente del futuro para que no se queden en la parte baja de la pirámide, sino que puedan ir subiendo, porque Holanda no se visualizaba como un país de mantener la pirámide en esta posición tradicional, sino de invertir. Nosotros en Panamá deberíamos estar pensando en esa línea. Digitalización va acompañado de un proceso de educación que permite que la gente vaya escalando en esa pirámide, porque lo que no podemos pensar es que toda la vida vamos a estar haciendo el tipo de logística que solamente llena la parte baja de la pirámide, porque entonces vamos perdiendo esas oportunidades de ir creando nuevas empresas que potencien el negocio de Panamá y que se coloquen a nivel mundial como referentes.
Esos son los que crean empleo en la parte alta, esos son los empleos del futuro, se crean el futuro, los empleos del presente. Así que ahí refuerzo el punto que menciona Michael, en realidad podemos ser un referente regional en cuanto a la creación de conocimiento en la cadena de suministro global. No podemos quedarnos solamente en la parte de muevo la caja, muevo el container, sino que debemos estar haciendo muchas otras cosas que el mundo demanda y que hay oportunidades ahí para que el país se posicione. Muy bien. Justo ligado a ese comentario, a corto y a mediano plazo, ¿cuáles son las expectativas que tienen a nivel público y privado para potenciar el hub? Presidente Chen. Yo creo que de todas las preguntas, esta es mi pregunta favorita, porque ¿qué es lo que esperamos? Yo siento de que la parte más difícil de todo esto es integrar a la persona, a la empresa privada y al gobierno nacional para que tengamos una sola línea de comunicación y que no importa el gobierno que venga, porque los gobiernos vienen con su propio librito cada 5 años y después viene el próximo gobierno y cambia ese librito y después cambia, y todas las iniciativas que crea un gobierno, el siguiente las desecha y realmente no hay una continuidad. Yo siento de que en todo esto de las cadenas logísticas, de las empresas y de cómo ser más eficientes, debemos tener una sola ruta de acción que obviamente no tenga un periodo de duración de 5 años, sino de 15, 20, 25 años, y que todos trabajemos en base a ese solo plan, y que no importa el gobierno que venga, hable con ese plan, y que todos tengamos esa misma ruta. ¿Y qué es lo que falta? ¿Qué es lo que se nos está olvidando? Y no me voy a cansar de decirlo, porque esto es lo que hace que la rueda gire, y es el factor humano, es ese usuario, es ese trabajador del gobierno que va a usar la plataforma tecnológica, es ese usuario que va a entrar a ver cómo está el estatus de su mercancía, qué nos puede hacer más eficiente. Entonces, los desarrolladores de software y todo los que son actores principales en toda esta transformación digital, yo siento de que no se nos debe olvidar ese factor humano, esa línea de comunicación de la que estoy hablando, de todos trabajar para el mismo bando, de hacer que Panamá crezca y que Colón también crezca y que seamos mucho más eficientes y que sin importar el gobierno que venga, todos trabajemos en equipo para realmente impulsar a ese sector pujante que necesitamos en nuestro Panamá, que es el sector logístico y que nos caracteriza, ¿no? Gracias, presidente Chen. Doctor Barnett, su opinión es muy importante para nosotros. Bueno, muchas gracias. Podría decir que desde el lado público hay muchos proyectos que se han iniciado. Yo creo que voy a expresar lo que considero que es como una expectativa común del sector público y privado que está integrado dentro del conglomerado logístico, que es que todas estas iniciativas de interoperabilidad se cierren, se completen adecuadamente. Pero a la vez voy a expresar algo que es una expectativa y también una potencial preocupación, que es la continuidad. Porque nosotros podemos caer a veces, bueno, a veces caemos en zona de confort. Como dije, cuando se calmó la pandemia, hubo gente que quiso volver a los procesos tradicionales. Eso es un pecado capital, pero hay otro que es la falta de continuidad de las iniciativas. Las empresas cuando construyen una bodega están apostando a 30 años, no mínimo. Las empresas cuando compran un software no es que se están comprometiendo a 2 o 3 años, se comprometen a largo plazo. Pero por alguna razón cuando hacemos las cosas desde el lado gobierno, y lo hacemos porque al final todos somos parte del gobierno, querramos o no, tal vez no trabajamos en el gobierno, pero dependemos del gobierno para los procesos, las normativas, pero también pagamos nuestros impuestos. Sí tenemos un tema de continuidad, porque vemos de que las iniciativas comienzan y muchas veces se ven afectadas por cortes presupuestarios. Ahora vemos muchas discusiones sobre temas de presupuesto, por ejemplo. Muchas veces vemos temas de años específicos, ¿no? O sea, que si hay un tema de alternancia política, alternancia gubernamental que corta las cosas. Y yo creo que esto, la mayor expectativa que quizá tiene la gente de todos los sectores es que haya un liderazgo claro en el sector logístico,
y una voz de mando que diga que esta es la dirección que va a tomar el país. Nosotros tenemos ya una estrategia logística, entonces que haya una seriedad y una continuidad en llevarla adelante con claridad, con un plan, y a la vez también consiguiendo los recursos para ejecutarlo y garantizando la continuidad de esta iniciativa. No es solamente de que, bueno, vamos a hacer esto el año que viene, es tener claro qué es lo que vamos a hacer el que sigue, el que sigue, el que sigue y el que sigue. Y que no importe quién viene después, no importe si es la misma administración, es otra administración, eso no debe importar. El mundo no se va a detener a ver qué es lo que nosotros estamos decidiendo, ni cómo está votando nadie, ni qué es lo que está pasando en una mesa, en ninguna parte. El mundo no se detiene, el mundo no nos va a esperar a nosotros. Entonces, Panamá como país tiene que ser muy volcado a creer en su futuro, a apostar a la continuidad, así como hemos estado 75 años prácticamente con una zona libre líder, nosotros debemos apostar por 75 o 100 más. Asimismo, como hemos tenido más de un siglo de un canal, de los cuales los últimos 20 y tantos han estado operando en manos panameñas, nosotros debemos estar mirando los próximos 100. Y si asimismo podemos pensar en este tipo de cosas, ¿por qué no pensar así en todas las iniciativas que ejecutamos como país logístico? No estar pensando en los próximos 2 o 3, sino estar pensando cómo construir el Panamá de los próximos 15 o 20 años. Yo creo que esa es una preocupación común de gran parte del sector, porque más que todo el temor es, ok, todo chévere lo que estamos haciendo, pero vamos a continuarlo, vamos a poder sostenerlo, porque de nada sirve que lo hagamos si lo vamos a dejar morir, ¿no? Entonces, sí creo que eso es quizá una expectativa que tiene la gente, ver ese liderazgo, ver esa claridad de visión y ver de que la estrategia que se trazó hace unos años la vayamos modernizando y la vayamos sobre todo ejecutando. Porque tener el papel es lo bonito, pero poner el papel en práctica, ahí es donde viene el gran desafío. Así es, doctor Barnett. Bueno, traigo para ustedes un breve resumen de todo lo que hemos conversado, platicado. Les expongo algunos puntitos, hicimos bastante bien nuestra tarea. Comentarles que a pesar de que se han creado nuevas tecnologías y ha pasado el tiempo, Panamá siempre ha sido clave para el comercio internacional debido a su posición geográfica, que aprovecha sus activos logísticos definitivamente. El sector logístico no puede ser descuidado entre las prioridades gubernamentales y de país, ya que le brinda apoyo a los demás sectores. Entrar a digitalizar consiste en hacer el cambio y seguir transformando. Hoy día operamos en formatos de silos, como comentaba el doctor Barnett, y existen problemas de interconectividad, como bien mencionaba el presidente Chen. Por lo que la mayor prioridad es hacer que las distintas iniciativas se comuniquen entre sí y trabajen como una sola. El mundo es competitivo, por lo que no debemos depender de una institución gubernamental para dar un siguiente paso hacia la digitalización. Debe existir proactividad, visión y fuerza de voluntad de parte de las instituciones y de las personas. Digitalizar va ligado a ofrecer mejores costos a los usuarios y va acompañado de un proceso de educación. Debe existir una ruta de acción a lo largo de los periodos y darle continuidad para potenciar a Panamá como hub logístico. Bueno, con esto damos por concluido el panel virtual Disrupción Digital para las cadenas de suministros de Panamá como hub logístico de las Américas. Queremos darle las gracias a todos los asistentes en el día de hoy y a todos los contribuyentes que hicieron este evento posible. Gracias al doctor Jorge Barnett y al presidente Michael Chen por acompañarnos en la mañana de hoy y poder compartirnos sus conocimientos a través de sus experiencias en el sector e iniciativas en las que se han involucrado para potenciar el hub. Queremos recordarles que esto ha sido grabado y será enviado a través de sus correos electrónicos correspondientes. Pueden conocer más de Nowports a través del sitio web www.nowports.com y estén pendientes a nuestras redes sociales para mayor información de futuros eventos. Esperamos verlos pronto. Muchas gracias por sus asistencias y que estén muy bien.